Tal vez nos ponemos frente al espejo y nos agarramos y sentimos como una grasita. Bueno, sí, eso está bien, pero ¿qué pasa con esa grasa que se aloja en los órganos? La grasa visceral. Esa es la que hay que tener cuidado y la que hay que eliminar. ¿Cómo la eliminamos? Bueno, tenemos a la doctora Jennifer Ríos. Jennifer, bienvenida, siempre es un gusto. Muchísimas gracias. Y además tenemos abierto nuestro Facebook Live. Una vez voy a conectarme para escuchar también y leer todas sus consultas porque tenemos aquí a la doctora. Doctora, la diferencia entre la grasa que podemos tocar y la que se aloja en los órganos, ¿cuál es? Vamos a ver, antes de nosotros entender cuál es esa grasita que nosotros no podemos observar, me encantaría que todos entendamos realmente qué es la grasa. En nuestro cuerpo nosotros tenemos un tejido adiposo donde se aloja esa grasita, pero ¿qué es la grasita al fin y al cabo? Es la cantidad de energía acumulada que nosotros comemos de extra en nuestra alimentación, que viene y se aloja en forma de energía en nuestro tejido adiposo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar a nivel abdominal cuál es esa grasita subcutánea y cuál es esa grasita visceral? Como vos lo decías, toda la que nosotros nos podemos pellizcar es nuestra grasita visceral. Eso que dice, qué rico que estoy, ¿verdad? Por aquí, exacto, por allá. Esa que nosotros vemos en el espejo y decimos, ay, es que esto no me gusta, este otro no me gusta, la mujer es la parte de la celulitis, pero a nivel visceral, a nivel interno, es algo que nosotros no observamos y no solo eso, que nosotros realmente no le ponemos la importancia que es, porque si nosotros hacemos la diferencia entre la grasita visceral y la grasita subcutánea, entonces nosotros podemos decir cuál es la que es más nociva para la salud. La grasita visceral. La que se queda en los órganos. Vamos a ver, ¿por qué es que este tipo de grasita visceral es la más nociva? Es la que se aloja alrededor de los órganos, específicamente alrededor del hígado y del páncreas, y es la causante de todas las enfermedades crónicas y las enfermedades degenerativas que hay en Costa Rica, como la diabetes, como la hipertensión, como los problemas pancreáticos, como los problemas digestivos, pero como los problemas hepáticos y también diferentes tipos de cáncer. ¿Qué pasa con este tipo de grasa? ¿Por qué es que es tan mala? ¿Ok? Porque ella viene y secreta diferentes sustancias, cítalo, ¿ok? Sustancias que son citotoxinas, que lo que hacen es generar un proceso inflamatorio 24/7. Entonces, ¿qué pasa? El paciente que tiene un exceso de grasa visceral tiene lipoinflamación 24/7, pasa inflamado. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de grasita? Que la constante inflamación crónica hace que a nivel celular se genere un cambio y una mitosis mala, que es por eso que al final también puede generar cáncer. Doctora, ¿cuál es más fácil quitar, la que nos agarramos o la que no se ve? Créame que toda la gente en el consultorio ya que dice, es que yo quiero esta, ya no aguanto esa. Sin embargo, como te decía, como la visceral es la más preocupante para mí como médico que manejo obesidad, la que más me preocupa es la visceral. ¿Qué pasa? Que hay un estudio muy bonito donde hacen la comparación de 3 tipos de grupos. El primer grupo solo se enfocó en hacer alimentación baja en carbohidratos, o sea, baja en calorías. El otro grupo lo que hizo fue hacer solo ejercicio. Y el tercer grupo me hacía las dos cosas, ejercicio y una alimentación equilibrada y baja en calorías. ¿Cuáles fueron las conclusiones del primer grupo? La gente que tuvo una dieta equilibrada y baja en calorías tuvo una pérdida de grasa total, es decir, subcutánea y visceral. ¿Qué pasó con la conclusión del segundo equipo, con el segundo grupo, que solo hizo ejercicio? Tuvo una mayor pérdida de grasa visceral. Imagínate cómo fue. Claro. El tercer grupo que hizo ejercicio, que hizo también alimentación baja en carbohidratos, pues tuvo una mejor composición, tuvo la pérdida no solo de grasa visceral, que es la que a mí me interesa como médico para evitar todas las enfermedades, sino también la grasita subcutánea. ¿Qué pasa con esta conclusión de este estudio? Que dice que no solo con alimentación o no solo con ejercicio nosotros podemos llegar a tener una salud plena. La idea es que tratemos nosotros también no solo de bajar bajar de peso por estética, porque recordemos que al fin y al cabo la obesidad es una enfermedad crónica que nosotros la debemos de tratar como tal y no debemos solo fijarnos en la parte estética, sino también en la parte de salud. Entonces, ejercicio y también alimentación. Doctora, vea, yo necesito medir esa grasa porque al no verla
no sabemos cómo la medimos. Entonces usted tiene un aparato muy bueno, no va a ser para acá. Les voy a explicar, nosotros en el consultorio tenemos una forma de hacer una medición y por aquí tenemos a nuestra modelo. Adelante. Que es bioimpedancia. ¿Okay? Entonces, normalmente la bioimpedancia tiene unas ciertas reglas que el paciente tiene que venir, ¿ok? Sin embargo, lo que pasa es que hay una electricidad en la cual por medio de electrodos vamos a medir todo lo que son el peso, los minerales, el agua y también la grasita visceral. Toca aquí los sensores. Vamos a ir por medio de los sensores, coloque bien el piecito abajo. Aprovechando, doctoras, tenemos abierto nuestro Facebook Live y ahorita empezamos con todas las consultas de nuestro público. Acá nosotros podemos ir viendo y separando bien. Claramente, vamos a ver un toquecito aquí en pantalla cómo está pasando la electricidad por el cuerpo de nuestra paciente y hacemos una medición perfecta de no solo la grasita visceral, sino también de la grasita subcutánea, ¿ok? Rapidito lo tiene ahí, doctor. Es súper rápido, ¿ok? Aquí entonces ya damos la confirmación. Existen otros métodos de nosotros poder medir la grasita visceral, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que tenemos que exponer al paciente realmente a... ya se puede bajar. ¿Doctora? Tenemos que exponer al paciente a... ay, me fue chica. Doctora, ¿la metformina puede reducir la grasa? Pregunta don Carlos. Se ha estado utilizando muchísimo la metformina como pérdida de peso. ¿Qué pasa con la metformina? La metformina realmente es un medicamento que se utiliza para sensibilizar al paciente a nivel periférico. Claramente, cuando el paciente tiene una grasita visceral como la que estamos observando a nivel de este video, es pura resistencia a la insulina lo que el paciente puede estar teniendo. Si el paciente ya tiene una resistencia a la insulina, una diabetes realmente establecida, ya nosotros podemos crear algún tipo de medicamento, algunos protocolos. Doña Flores dice: Ítalo, buenos días, quiero saber si esa grasita que tiene que ver con el colesterol, ¿cómo puede saberlo? Que tiene grasa, que tiene colesterol. Vamos a ver, cuando nosotros tenemos un exceso de grasita visceral, lo que sucede es que se genera más liberación de ácidos grasos libres a nivel torrente sanguíneo. Entonces sí eleva no solo los triglicéridos. ¿Qué pasa? Que también ese tipo de colesterol se mete en lo que son todas las arterias y generan todos los problemas cardiovasculares como infartos, ¿ok? Entonces sí está muy relacionada no solo con colesterol y con triglicéridos, está relacionada con hipertensión, está relacionada con hígado graso. ¿Una persona puede estar gordita y no tener grasa visceral? ¿O sí va a tener? ¿Es una regla 3? Sí, realmente vamos a ver, cuando nosotros empezamos a aumentar de peso, ¿dónde se comienza a acumular más la grasita? Comenzamos a comer, ¿ok? Y se comienza a acumular primeramente a nivel de grasa subcutánea, ¿verdad? La que está debajito de la piel. Después esa grasita comienza a viajar por el torrente sanguíneo, ya cuando ya no hay más campito, comienza a introducirse ectópicamente dentro de los órganos y se comienza a alojar alrededor de los órganos. ¿Cómo nosotros en casa, sin tener una aparatología como la bioimpedancia, podemos saber si tenemos grasita visceral aumentada? Entonces, es cuando nosotros tenemos esos abdómenes protuberantes que vemos. Entonces, la gente dice: ay, no, es que es un montón de grasita. No, no es solo grasita subcutánea, sino también es grasita visceral. ¿Por qué? Porque como se aloja entre órganos, ella hace y empuja hacia adelante el abdomen. Entonces, una manera muy fácil que de hecho los médicos, si no tienen una bioimpedancia en su consultorio, con solo la cinta métrica, y creo que la vez pasada lo habíamos hablado, de cómo medir la circunferencia abdominal. Entonces, en el ombliguito se ponen los hombres mayor a 90 o las mujeres mayor a 80, ya significa que también hay grasita visceral. Doctora, lo que le pasa a Tatiana, primero, vieras que ella no tiene vesícula, se hizo examen y se salió muy alta de colesterol, ¿tiene que ver una cosa con la otra? Sí, es que como les digo, ya cuando existe un exceso de porcentaje de grasa que nosotros aquí podemos valorar, existe una liberación a nivel de torrente sanguíneo de ácidos grasos. Entonces sí, claramente también la alimentación, pero recuerden que si hay un exceso de porcentajes de grasa va a haber liberación de ácidos grasos libres a nivel de torrente sanguíneo.
Vamos con la de Sarita porque ya dije la de Flori. Entonces, Sarita dice, tengo una nieta de 12 años y pesa 26 kilos y vieras que le cuesta mucho más bien al revés que gane de peso. Quiere subirle el peso, pero que no se llene de grasa. Bueno, vean, en muchas ocasiones nosotros vemos que nuestros hijos de pronto dicen, ay, siento que está muy flaquito y realmente está dentro de los parámetros normales. Si la nieta es, ¿verdad? Va a control de niño sano y se encuentra dentro de los parámetros de la métrica del crecimiento, está dentro, o sea, no deberíamos de darle muchísimo más, ¿verdad? Alimentación si ella se encuentra dentro de los parámetros de crecimiento normal. A veces lo vemos muy delgadito si queremos que engorde un poquito y no deberíamos de estimular esas células para que cuando llegue a ser un adulto, ¿verdad? Pues tenga tener sobrepeso, obesidad, porque si existe la programación genética. Sí. ¿Okay? Don Evelio dice que le encanta este tema y que dice, ¿qué opina usted, doctora, sobre la manga gástrica? Ok, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de obesidad existen muchísimos tratamientos y nosotros vamos escalando, ¿ok? Entonces, siempre empezamos por medicamentos y si el medicamento no funciona, porque hay medicamentos a largos plazos, ya nosotros recurrimos a la parte quirúrgica. Está la manga gástrica y está el bypass. Ahora, existen obesidades que son demasiado severas y mórbidas, entonces ya el paciente está con tanto riesgo cardiovascular y metabólico que realmente la cirugía es de primera instancia. Entonces, por salud, sí debería si estamos en una obesidad mórbida. Doctora, ayudémosle a Tatiana, que ella dice, buena cita, lo vieras que tengo el colesterol demasiado alto y ella siente como que tiene mucha grasita en el estómago. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos colesterol y triglicéridos, pues los cambios de estilo de vida saludable son una de las principales cosas que nosotros deberíamos de hacer. Ahora, ¿cuáles son las principales pilares que yo manejo con mis pacientes cuando tenemos colesterol o triglicéridos o ya venimos con una obesidad severa? Primero que todo, el patrón de sueño es súper importante, o sea, ya se ha visto en los estudios que la cronodisrupción no solo alimentaria, sino en el patrón de sueño genera muchísimos desórdenes metabólicos y uno de ellos es problemas cardiovasculares y también aumento de peso y diabetes. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de colesterol y triglicéridos? Que hay que bajar el porcentaje de grasita visceral, ¿ok? Vea qué interesante lo que dice Yendri. Tiene un hijo de 7 años y le dijeron que tiene la grasa visceral en 1. Entonces dice, bueno, ¿cómo está ese nivel? Ok, vamos a ver, hay rangos que de hecho nosotros podemos medir. Grasita visceral solo se puede medir por bioimpedancia, como lo acabamos de hacer, o como les decía anteriormente, por una resonancia magnética o un TAC, pero nosotros no vamos a exponer primero por el costo al paciente ni a la radiación. Entonces, por debajo de 9 es normalmente los parámetros normales que nosotros podemos decir que grasita visceral. Si ustedes observan, por acá nosotros podemos ver el nivel de grasa visceral. Se dice que por debajo de 10. A mí me encanta llevar a mi paciente más o menos entre 6 y 7, porque no es solo por estética, ¿verdad? La parte de la grasita subcutánea y visceral, es porque esa grasita visceral es la que me genera todas las enfermedades crónicas y degenerativas que existen en Costa Rica. Y como yo les digo a mis pacientes, nosotros no existe en Costa Rica una familia sana. Todos en nuestra familia hay diabéticos, hipertensos, problemas cardiovasculares y hay cáncer, porque este tipo de grasita sí genera 13 tipos de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Si ya tenemos el 50% hereditario, el otro 50% depende de mí, de mi estilo de vida y de mis hábitos, ¿verdad? Que yo tengo que evitar. Entonces, por debajo de 9 es lo normal en grasa visceral. En grasa corporal, que es total, a mí me encanta llevar por debajo de 32 a mis pacientes, sin embargo me encanta llevarlos por debajo de 28. Okay. Bueno, vea, vamos a hacer dos a la vez, doña María y doña Cinias, que son muy parecidos. Bueno, doña María tiene 56 años y dice que tiene colesterol del malo y que tiene que ver con la grasa, y doña Cinias más o menos lo mismo pero con 63. Pero la doña Cinia tiene colesterol malo también o tiene el bueno. Sí, señorita, las dos tienen tiene colesterol de los malo. dos, pero dice que es el malo. Vamos a ver, el colesterol malo, hay dos formas. Está el colesterol y los triglicéridos. El colesterol, ¿por qué se aumenta? Por la alimentación de comida de grasas trans. Entonces, normalmente siempre hay que evitar este tipo de grasitas. Cuando nosotros tenemos triglicéridos muy aumentados, lo que hay que evitar son azúcares. Entonces, porque la gente a veces tiene esa confusión, pero uno de los principales pilares es tener una alimentación llena de colores, tener una alimentación llena de frutas, tener una alimentación baja en grasas y en azúcares, que es principalmente que sea una dieta más que todo antiinflamatoria.
yo traje unos suplementos que me encantaría que nosotros también podamos tocar, porque creo que últimamente se ha hablado muchísimo de la microbiota, ¿verdad? Que es la famosa flora intestinal que todos siempre hemos escuchado. ¿Qué pasa? Que últimamente se ha relacionado muchísimo un tipo de bacteria que nosotros tenemos a nivel intestinal que ayuda con toda la parte de metabolismo y está relacionado mucho con colesterol y triglicéridos. Don Carlos dice, ¿cuáles medicamentos existen para disminuir la grasa visceral? Exacto, entonces uno de ellos es de los que yo utilizo en mi consulta, son los probióticos. Entonces, no solamente una alimentación llena de colores y variada para que realmente alimentemos toda esa microbiota, pero los prebióticos y los probióticos son uno de ellos. Últimamente en un estudio se descubrió que cuando nosotros hacemos análisis de microbiota, nosotros observamos que hay una bifidobacteria lactis que está muy disminuida en este tipo de pacientes. Entonces, y que hace que aumente la grasita visceral. Si nosotros por medio de los prebióticos y probióticos podemos meter esta bacteria, se ha descubierto que aumenta el metabolismo, pero no solo eso, que está muy relacionada en la quema de la grasita visceral. Doctora Jennifer Ríos, muchísimas gracias. Esto está lleno de mensajes, así que vamos a contestarle a todos. Los puedo buscar en las redes sociales y siempre tenerle aquí es un gusto y un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Ruth. Es un gusto.